Días, muy buenas noches, amigos que siempre nos siguen en esta edición de Contextos. Hoy nuevamente estamos con ustedes. Saludo, por supuesto, a la maestra Enriqueta Burelo, al maestro Zabaleta, Zavala. A Juan Carlos Calimayor. Y pues si quieren, sobre la marcha vamos a sacar algunos temas que hoy trascendieron. Por supuesto, yo creo que el tema que sigue dando muchos comentarios encontrados y también perspectivas y análisis en torno a en qué puede desembocar es el caso Lozoya. El día de hoy, pues las portadas de los principales periódicos de la Ciudad de México, los llamados periódicos nacionales, le dieron la nota principal. Y van diferentes enfoques, por supuesto, desde enfoques donde se señala simplemente que ya con las declaraciones de Lozoya, van a llamar a declarar o pueden llamar a declarar a los expresidentes Peña y Calderón. Y bueno, la portada de Reforma también sintomática, que si mal no recuerdo era algo así como que el show continúa, ahora Peña y Calderón a escena. Pero sin embargo, el hecho es de que se está mostrando que hay toda la intención de que este juicio sea emblemático del gobierno de López Obrador, y por primera vez llevaríamos o estaríamos observando a un presidente, a dos expresidentes sentados en el banquillo, digamos, de los acusados o de los coacusados, ¿verdad? Eh, entonces, pues creo que ese tema es fundamental. No sé quién quiere hacer el comentario. Juan Carlos, por supuesto. Perdón, por la parte jurídica, ahí sí trato de ser lo más objetivo posible. Yo creo que sí pueden, por supuesto, ser citados, o sea, se tiene que iniciar. Lo que anunció Alejandro Gertz Manero es que hay una denuncia de hechos. ¿Qué es una denuncia de hechos? Es una denuncia de lo que probablemente pueda representar la comisión de un delito. ¿A quién le corresponde determinarlo? Primero, la autoridad de Alejandro Gertz Manero ha dicho que va a basarse en esos hechos para hacer indagatorias y a partir de ahí mostrar pruebas para poder, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Una vez que tiene elementos probatorios, pues le solicita al juez una orden de aprehensión o sujeción a proceso, de sujeción a proceso es la palabra, y pero desde ahí se pueden amparar los propios expresidentes o Videgaray, diciendo, a ver, muéstrame por qué me está citando. Y bueno, lo que vamos a ver es en práctica al sistema penal acusatorio, al sistema jurídico mexicano. Y bueno, pues ahí tenemos dos casos contrastantes, ¿no? El caso del doctor Yuca, acá que fue aprendido de inmediato, el caso de Rosario Robles, que por un error en una licencia consideraron que era riesgoso que se pudiera dar a la fuga y tiene 8 no sé cuántos meses en la cárcel. Es que esto depende, digamos, del criterio de cada abogado. Yo sigo pensando, ya hablando de política, no del aspecto legal, que al presidente sí le conviene, aunque no logre el objetivo final, que es que se aplique el Estado de Derecho, o más bien, si se aplica el Estado de Derecho, puede ser que si los delitos prescribieron, pues sí van a resultar culpables de delitos o de acusaciones que no van a poder proceder porque la prescripción es eso. Tiene un tiempo, una caducidad, es como los alimentos o las medicinas. Ya no surten efectos si las tomas. Digamos, eso es la parte legal. En lo político sí le quiere el presidente, lo necesita urgentemente porque eso le dio simpatías y yo creo que el triunfo fue parte medular de su campaña, exhibir la corrupción imperante en los gobiernos pasados, el modus operandi de la clase política. A mí sí me interesa también como ciudadano mexicano ver cómo se las gastaban, para no solo se infiere, también hay que verlo. Y yo creo que la mayoría de los políticos dicen pues que cada quien se defienda solo, ¿no?
tampoco hacer linchamientos si no hay elementos y estigmatizar a las personas. Pues vamos a ver la trama en estos días, semanas, y sin duda pues vamos a ver cómo reacciona ya el presidente levantó 4 o 5 puntos en las encuestas, al menos la de Mitofsky que presenta el economista o el economista, y ya estaba por la línea de 46, ya se volvió a pasar arriba de la línea de 50 y tantos, y bueno, pues eso es la política, así se juega con los elementos. Y por otro lado, bueno, pues no es que sea una bomba de, ¿cómo se llama? Una cortina de humo. Pues el gran tema es la pandemia y los efectos sanitarios y económicos y el duro juicio que están haciendo los críticos de las autoridades comparando con otros países. Eso es ineludible, inevitable. Para algunos lo habrá hecho magnífico, para otros también. Y bueno, y la noticia de que ya volvimos a la carrera, así como en la carrera espacial, con los rusos, a ver el anuncio de la famosa vacuna que ya tiene el presidente Putin. Pero bueno, eso es otro cantar, ¿no? Ahorita lo tocamos, claro que sí. ¿Quién quiere, maestra Queta, maestro Zavala? La maestra Queta, por derecho de género. Gracias. Pues buenas noches. Es un tema, ¿verdad?, bastante cadente. Inicialmente le llevaban el juicio a Lozoya, el despacho de un abogado, por cierto, chiapaneco, Cuello Trejo, y su hijo, quienes no estaban de acuerdo en esta decisión que finalmente tomó Lozoya de dar a conocer nombres. Ellos estaban más que nada a favor de la negociación. A partir de esto que no se da así, no sé en qué momento Lozoya cambia de opinión, si se vio presionado, cómo tomó la decisión de dar a conocer nombres, y seguirán más adelante, yo creo, más nombres involucrados en la política de la pasada administración, y entonces rompe con este despacho. No sé actualmente quién le lleve el caso a Lozoya, y esto también indicaría muchas cosas. Por otra parte, creo que va a ser un juicio muy interesante en el sentido de que, pues como se señala, por primera vez 2 presidentes de la República están siendo sentados en el banquillo de los acusados, y recientemente, en días pasados, un presidente de Ecuador fue a la cárcel. En otros países, este hecho no es sorprendente. En Beirut acaba de caer todo un gabinete por efectos de la explosión de Beirut. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, ¿verdad? Y en otros países, Ecuador, pues sí han caído Abdalá presidentes. Sí, es el que señalaba de Bucaramanga. Y en este sentido, para nosotros en México sí es una sorpresa. Echeverría también fue enjuiciado, pero por su edad está llevando su condena, pudiéramos decir, en su casa. Pero el juicio de Peña Nieto y de Calderón reúne otras características, porque está enmarcado en el tema de la campaña del presidente de la República, López Obrador, que es a la corrupción. Y el presidente de alguna manera volverá a ganar puntos en popularidad, en el sentido que habían bajado bastante en los últimos meses debido al manejo de la pandemia, sobre todo porque parte de la población estaba en desacuerdo con el manejo de las autoridades de salud y del propio presidente. Pero esto es un golpe mediático que, si es bien llevado, le reportará muchos bonos a la actual administración. Yo no lo creo, porque Fox, a mí me tocó la elección, yo era dirigente estatal, Fox tenía 60.64 en una elección intermedia y sacamos un resultado terrible en el Congreso. No es lo mismo la popularidad del presidente que la intención de voto por Morena. Perdón por la interrupción. Sí, claro, pero de alguna manera lo pudimos ver cuando llega esta administración al poder, que los votos están centrados en la figura de López Obrador.
Entonces, a Morena le afecta la baja de popularidad del presidente o que éste recobre su popularidad. De alguna manera, la suerte de Morena está ligada a la del presidente. Es diferente la situación que en ese momento se vivió con Fox, porque además Fox no tenía el Congreso, el PAN no tenía mayoritariamente el Congreso, ni muchos congresos locales como actualmente lo tiene Morena, que eso le da mucho mayor control y también le ayuda en un proceso electoral que se avecina reñido. Y otro elemento que me gustaría añadir ahí en el caso de Fox es de que para la época de Fox todavía no observábamos una oposición tan desintegrada como está ocurriendo ahorita. En aquella época todavía, digamos, el PRI, a pesar del descalabro, seguía teniendo sus estructuras y sus manejos políticos fuertes en prácticamente todo el país. Entonces sí, creo que el escenario es diferente también. Y seguía vivito y coleando. Así es. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Si les parece, yo retomaría el tema en función de una estrategia mediática, judicial, política de la actual administración de traer el pasado al presente para ponerle en perspectiva, le agregaría electoral hacia el futuro. Efectivamente, me parece que esta administración federal va a administrar o está administrando la judicialización de la política rumbo al 2021 y 2024. Es decir, esto representa oxígeno a una administración que desde la percepción social mayormente colectiva no ha dado resultados satisfactorios en diferentes ámbitos de la vida pública. Por eso es que urge ponerle atención, y seguramente eso está ocurriendo, a la agenda presidencial, a los gobiernos guindas que hay al interior del país, a las facciones parlamentarias, a los partidos de la coalición gobernante, respecto a que si el escándalo se mantiene presente en el debate público, efectivamente habrán diferencias entre el morenismo y la partidocracia del pasado. Esto es, como en Brasil y Colombia, la judicialización de la política mexicana sin duda va a pegar a actores de la vida pública que sirvieron para conservar el status quo y las prácticas políticas de los involucrados. Sin embargo, puede también que estas mismas acciones que hoy estamos viendo y que es noticia desde la mañana, mediodía y en la noche, polarizar, distraer, limitar la acción política directa de las personas inconformes con el actual régimen, pues la clase política que resiste, en términos de la academia, en espacios de reflexión colectiva, medios de comunicación y espacios académicos, podrían ser los próximos en la mira, de suerte que quedan cuando menos 3-4 dudas. ¿Podrá la retórica verse respaldada con las pruebas presentadas que ahora se ha dicho que tiene Lozoya? ¿El escenario político será suficiente para desacreditar los liderazgos del pasado? Independientemente, claro, de la capacidad que tiene nuestro sistema de justicia para probar y castigar los abusos del pasado. Y por último, y sin esa búsqueda por la legitimidad, el nuevo gobierno pone en riesgo los acuerdos alcanzados con algunos líderes de la oposición que hoy han decidido exiliarse, alinearse y o ceder espacios con la finalidad de no ser perseguidos. A mí me parece que es un tema en el que hoy el presidente se mostró prudente, sensato, dando su lugar a la fiscalía. Creo que esa parte me gusta del presidente, no se volca, digamos, de lleno sobre dos expresidentes, sino que guarda la mesura, guarda la distancia, y me parece que la reacción que había que revisar sería en todo caso la del Partido Acción Nacional, quien llama las declaraciones de Lozoya una cortina de humo. Yo creo que ahí creo que hay mayor sensibilidad, en tanto que el otro partido, me refiero al Revolucionario Institucional, ha preferido guardar silencio y si opina, pues no tiene mayor relevancia en el país. Pues sí.
Claro, y bueno, pero aparte no olvidemos que ahorita ya el siguiente en la mira, pues es Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo, cercado ya inclusive, ¿no? Acercado, y ahí pues estamos hablando de un distinguido priista, y por supuesto, pues vamos a ver cómo se desarrolla estos juicios, pero sí, evidentemente la bandera que para López Obrador es rescatable en este momento es definitivamente exhibir la corrupción de los antiguos gobiernos. Ojalá se haga de una manera correcta. Creo que eso sería muy sano para el país, y por supuesto esperemos que este tipo de juicios pues se limiten a los actores políticos que han cometido abusos en los cargos que han desempeñado. Hasta ahorita el presidente, pues creo yo que lo somos testigos, ha sido respetuoso, tal vez en ocasiones se ha excedido en calificativos contra la prensa, contra sus críticos, pero pues hemos observado que hay un respeto a la libertad de expresión. No hemos escuchado afortunadamente ni hemos leído nada en lo que se refiere a alguna acción de tipo represora. Incluso también para las manifestaciones, creo que hasta ahí las autoridades han hasta pecado de exceso de tolerancia, y que la misma ciudadanía pide que ya sean más enérgicas en el control de las manifestaciones violentas. Ojalá siga esa política el presidente, y creo que le va a dar buenos resultados. No sé quién. Yo quisiera agregar que yo escribí un artículo en la campaña que llamé El extraño caso del doctor López y Mr. Obrador, en referencia a aquella novela de Robert Louis Stevenson, del caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que luego se llevó al cine con Julia Roberts y otro, un actorazo norteamericano, no me acuerdo cómo se llamaba, donde había un problema de bipolaridad, es decir, durante el día el médico era un humanista, y durante noche era un terrible asesino que salía a las calles convertido en un demonio, casi. Y me criticó el maestro Arcadio y otras gentes. Me pusieron el extraño caso del señor Cali Mayor, Franco, pero... Sí, el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Hablando de otra película clásica. Yo se los digo sinceramente, cuando el presidente tomó posición de un discurso conciliador, me gustó la noche de su triunfo, logró por fin lo que quería, y sigo pensando que tiene una gran oportunidad de trascender a la historia si deja de ser candidato y hacer política, y logra sumar a los actores políticos del país para poner por encima de las elecciones los grandes temas nacionales, y la apuesta por la construcción de consensos y no la imposición de las mayorías. Sigo creyendo, a lo mejor inocentemente, en eso. Me sigue preocupando siempre, lo hemos visto en Chiapas, tantito asoma la cara a un exgobernador y le abren un expediente. Si alguien se quiere lanzar en un municipio y ya fue alcalde, te reviven un expediente. O sea, judicializar la política es renunciar a la política. Y eso es muy lamentable. Acuérdense que la política es la expresión civilizada de la guerra. Es la expresión. Claro. Sí, claro, es la manera de disputar con reglas, un árbitro, como en un partido de fútbol. Pero lo que no podemos, yo les quiero decir algo y remato con esto. Yo soy muy amigo de mucha gente de Morena, tengo grandes amigos ahí, y me critican porque dicen, ¿cómo es posible que criticas a López Obrador y no criticas a Rutilio, por ejemplo? Rutilio, pues lo conozco de muchos años, creo que está haciendo más o menos bien las cosas respecto al Estado de Derecho, pero también deja mucho que decir el tema económico. No estoy contento de que no esté en un enfoque, ese es mi punto de vista, como Carlos Morales, por ejemplo, que hereda una administración con un montón de deudas, con un montón de problemas, que ha puesto orden, me consta, he preguntado, indagado, y ahora lo juzgan porque faltan servicios en las colonias, cuando tenemos un déficit de servicios terrible. Entonces, ese es el problema de la polarización. Esto de estás contra mí o estás a favor mío, no.
Yo fui 20 años miembro de un partido y siempre voté mi voto individual por el candidato que yo consideraba mejor, sin tomar en cuenta qué partido era. Porque se trataba de ciudad. Pero a ver, Juan Carlos, mira, yo más bien veo que efectivamente estamos en términos de país en proceso de la construcción de una visión política en términos de ejercicio de gobierno y que no tiene una forma como tal porque a lo mejor me equivoco, porque antes no existía lo que hoy se quiere plantear. Y me parece que en ese esfuerzo de construir, creo que hay barbaridades, creo que hay circunstancias que no debieron de ser. El presidente ciertamente no siempre se comporta como el presidente, es más el político, es más el hombre de campaña, porque le gusta, porque toda su vida así lo ha hecho. Sin embargo, me parece que por el bien del país, ojalá que esa visión logre tomar una forma jurídica, legal, política, social, que asuma responsabilidades, porque efectivamente lo que hoy se está removiendo en términos de esa pudredumbre que tenía el país, me parece que es importante y que los mexicanos merecemos un futuro distinto, un futuro de certeza para nuestros hijos y por supuesto para nosotros. Entonces, me parece que si lo logra este presidente y al final tiene forma, con todos sus errores, pero finalmente tiene una forma y se transforma la esperanza que se ha planteado para quienes creen en esta cuarta transformación en un hecho de realidad económica, de familia segura, en fin, de muchos aspectos, creo que habrá valido la pena. Si no, será un lamentable retroceso y un impasse en términos de tiempo, de pérdida en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, es muchas personas, perdón, muchas personas como en mi caso que tampoco somos no pertenecemos a esta corriente política, pero sin embargo sí estamos a favor de la corrupción, que ha sido un lastre durante muchos años en México, y yo creo que si nos ponemos a sumar costos de lo que ha ocasionado la corrupción, pues han sido costos muy graves para nuestro país y también para nuestro, es que también para nuestro estado, ¿no? Dijiste a favor Entonces, de la corrupción, no vaya a quedar así, a favor de que se persiga la corrupción. A favor de que se persiga la corrupción. Entonces yo creo que si esto se logra, será un logro, ¿cómo explicarte? Que tantas veces soñado por muchos mexicanos y muchas mexicanas, que realmente exista una política real de combate a la corrupción. Y como se ha señalado también a lo largo del programa, que todo este juicio, por llamarlo de alguna manera, se conduzca dentro del sistema legal, ¿verdad? Que no se preste a otro tipo de manejos, porque entonces sí quedaría la duda de cuál fue el objetivo de las declaraciones de Lozoya. Yo creo que también Lozoya, por otra parte, se ha visto muy presionado, su familia está involucrada, por eso también tomó esta decisión, ¿verdad? No le dejaron el camino de la negociación en otros sentidos, ¿verdad? Sino el acusar a quienes en un momento dado fueron sus jefes y hasta amigos, podríamos decir, ¿no? Y lo dejaron solo, ¿no? Lo dejaron solo, exacto, lo dejaron solo. Y creo que también la anterior administración lo dejó solo, ¿verdad? Y entonces él está enfrentando ahí el juicio solo. Y si logran también impactar con Osorio Chong, pues al PRI no le queda más que expulsarlos del partido o hacer una declaración contundente al respecto, porque tampoco se puede quedar callado, ¿no? Muy bien, si les parece, cambiamos de tema. Que podemos, un tema creo que es interesante, es el aspecto de la educación, lo que se refiere al debate que hay en torno a la apertura de escuelas o seguir por medio de clases digitales y pues la terrible situación que están enfrentando las escuelas particulares.
Ahí me gustaría, si puede comenzar informándonos, alguien que conoce bien el tema, Juan Carlos, por favor. El maestro Zavala, desde la parte de la educación oficial. Yo en carne propia lo único que les puedo decir es que hay un subregistro de inscripciones de alrededor de un 25-30%, y que ha llegado la hora de poner en la tabla de juicio, en el banquillo, las escuelas particulares, porque así como hay unas muy buenas que tienen toda la tecnología digital para adaptarse y dar clases en línea personalizadas, también hay muchas escuelas que por nombre, por franquicia, cobran muy caro y no se han tentado el corazón. Yo tuve que pagar colegiaturas ahorita y la verdad es que no se vale que lo que tú pagas por un solo alumno de un grado es el equivalente al sueldo del maestro. Cuando, por ejemplo, en mi caso, necesito 8 o 10 alumnos en un salón para poder pagarle su salario a un maestro porque cobramos muy, muy barato, dado el lugar donde nos encontramos. Entonces, hay escuelas, es la hora de que la gente voltee a ver calidad y precio y sobrevivan los que realmente son mejores. Y también que el presidente vea la posibilidad de buscar una especie de subsidio a las escuelas o a los padres de familia para que sus hijos no pierdan el ciclo escolar. Esto por lo que refiere a la educación particular. Si les parece, yo haría un comentario y una propuesta. El comentario es que hoy, de manera paralela a la conferencia de prensa ya en la mañanera, que es cotidiano en Palacio Nacional, en el Zócalo, allí había un meeting de la sección 18 del estado de Michoacán, quienes demandaron o demandan plazas automáticas, entre otras cosas que tienen que ver con el ejercicio de su política magisterial, y que hay una decisión, un anuncio en términos de una decisión de Estado en el que las plazas automáticas no están sujetas a negociaciones y que existe un proceso normativo jurídico en el cual todas las secciones y todos los normalistas egresados van a tener, para ingresar al servicio docente, que pasar por un proceso de admisión que tiene que ver con reglas pedagógicas o de conocimiento y de practicidad. Y la propuesta que quisiera hacer, el tema del regreso a clases este 24 de agosto, me parece que es un tema que hace falta mucha información más allá de las interpretaciones o las sensibilidades políticas que esto pueda tener. Yo sugiero y les quisiera pedir, porque el tiempo se nos acaba, que lo abordáramos mañana o pasado mañana en primer término, porque hay muchos datos, mucha información que las madres de familia, los padres de familia, incluso las maestras y los maestros no la tienen. Porque particularmente en Chiapas, las organizaciones, en este caso el sindicato o la propia coordinadora, que llevamos 40 años de retraso por una política también cerrada y obtusa que ellos mantienen en términos de gremialidad, creo que merecemos darnos ese espacio. Y si lo prefieren, me gustaría que lo abordáramos mañana o el día lunes, o perdón, viernes. El viernes, me parece perfecto. Da para más. ¿Mandé? Da para más el tema, la verdad. Sí es, porque aparte hay toda una industria, ¿no? Alrededor de las escuelas que también está perdiendo, las papelerías, los autobuses de transporte escolar, ¿verdad? Que se van a declarar en quiebra al no tener alumnos que transportar, ¿no? 400,000 maestros trabajando en escuelas privadas que están en riesgo sus empleos, y un 30% se registró este lunes de no asistencia a las nuevas carreras universitarias. Sí, en un momento el presidente, creo que en Colima fue que le preguntaron al respecto, dijo que iba a haber un apoyo para las escuelas particulares, todavía se está esperando, ¿verdad? Ojalá haya, porque sí es cierto, la educación privada en nuestro país, pues un papel complementario a la educación pública fundamental, definitivamente. Y bueno, también estamos enfrentando que muchos padres de familia, a pesar de que hay posibilidades de que sus hijos regresen a la escuela, no están dispuestos a arriesgarlos ante la pandemia. Aparte, claro, sí. Aparte. En fin, un tema interesante. ¿Cuándo quieren que lo toquemos? ¿El viernes o mañana? Que diga el maestro Zavala, pero ya hay que despedir. Yo digo que mañana, abordemos mañana. Y ojalá que nos quede bien. Cada quien nos toca investigar más sobre el tema, sobre todo en lo que corresponde a nuestro estado. Muy bien, pues entonces
tenemos tema para mañana. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Hasta mañana.